Hermanos, es urgente, urgente que prediquemos el Evangelio. Pero el Evangelio puro, la palabra de Dios no adulterada, no fanatismos religiosos, no liberalismos, porque tenemos de todo hoy, lamentablemente, hermanos. Hay iglesias que se han ido a un liberalismo que Dios solo mira el corazón y que tú puedes vivir como tú quieras, vestir como tú quieras. Ya no existe ese pudor, esa modestia dentro de la iglesia, esa reverencia a Dios y a la casa de Dios. Todo eso se ha ido perdiendo con el tiempo debido a que el temor a Dios se ha apartado de la gente. Muchas veces uno se pregunta, ¿a qué se debió este cambio tan radical dentro de la iglesia? Si hace poco habían hombres llenos del Espíritu Santo, pastores de Dios, que predicaban la palabra, hablaban de la santidad, predicaban contra el pecado. Hombres llenos de Dios, que el Espíritu de Dios daba testimonio de que eran hombres llamados por el Señor. ¿Y a qué se debió todo este cambio? Lamentablemente es que los cristianos de hoy en día, la iglesia de nuestros días, los ministros, los predicadores, los pastores, evangelistas, maestros de la palabra, dejaron de buscar a Dios, dejaron de orar, dejaron de vivir en la recámara secreta, donde Dios revela su palabra, donde Dios entrega el mensaje al predicador. Hay que estudiar las Escrituras, pero también hay que practicar lo que enseñan las Escrituras. No es simplemente hablar del tema de la oración, sino practicar la oración. Por eso es que estamos sufriendo una crisis espiritual, un evangelio diferente, como lo llamaría el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas. No que haya otro, les dijo, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. A veces nos parece que tenemos que decir muchas cosas y verdades. Sí, hay que predicar la verdad, hay que predicar la palabra tal como está escrita. Pero tú tienes que aprender algo. ¿Cuándo decirlo? Y cuándo no decirlo. Cuándo solamente orar y cuándo esperar. Si quieres ser efectivo como predicador, aprende esos principios. No camines acelerado. Deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Por eso es que hay predicadores que en lugar de caer bien, caen mal, ofenden. Hay verdades que te pueden hacer más daño que una mentira. Por eso es importante que el hombre de Dios tenga discernimiento y que lleve una vida guiada por el Espíritu Santo. Hay momentos que el Espíritu de Dios te dirá, solamente ora, espera. Cuando tú aprendes a caminar una vida guiada por el Espíritu, serás efectivo a la hora de predicar la palabra. Vas a poder restaurar personas. Muchos serán salvos porque no hay nada más poderoso que una palabra, un rema de Dios entregado en el momento perfecto de Dios. No hay nada mejor que escuchar un predicador predicando la palabra guiado por el Espíritu. Que el Espíritu Santo te dé la palabra que necesite ese pueblo, la iglesia, para ese día y esa hora. Toma en cuenta ese consejo, especialmente aquellos que están empezando en esto de la predicación del evangelio. Es vital, porque a veces nos emocionamos y a veces queremos de una vez empezar a soltar todo. No, enciérrate en la recámara secreta y pregúntale a Dios, ¿es hoy el día, la hora, el momento que debo de decir esto? Bendito sea el Señor. Eso es la vida guiada por el Espíritu. Romanos 8:14. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este camino no es a la deriva, no es a lo loco, no es a la carrera, no es actuar en la carne precipitadamente, porque hay gente que piensan que es el Espíritu, pero están actuando en la carne.
Y por eso es que le hacemos daño al evangelio, porque tenemos predicadores que lo están haciendo en la carne, por sus impulsos, por sus emociones o porque están enojados. Nunca jamás prediques la palabra con enojo. Predícala con unción, con gracia, guiado por el Señor. Si estás enojado, mejor no abras la boca. Mejor vete a orar y reconcíliate con el Señor. Porque hay gente que están llenos de ira y predicando la palabra. Cuidado, cuidado. Porque muchas veces también somos muy rápidos para atalar a todo el mundo, para señalar, para condenar. Ten cuidado, porque esa palabra que estás predicando, un día la vas a tener que vivir. El diablo está tomando nota. Está tomando nota. Y tarde o temprano te va a tocar probar si lo que predicas lo vives. Allí quiero verte. Hay gente que, mire, hermanito, no tienen ni cuidado. Se ponen a hablar de hombres con una trayectoria. Hombres como Gigi Ávila, que oraban, que ayunaban, que vivían una vida profunda en el espíritu. Y yo he escuchado predicadores denigrándolos. Y ellos no oran ni 5 minutos y hablando de un hombre que oraba 14 horas. No, mi hermano. ¿Era perfecto? No, no era perfecto. Pero ten mucho cuidado, porque de esos hombres el Espíritu de Dios da testimonio y hay frutos en todo el mundo. Pastores, evangelistas, siervos de Dios convertidos con el mensaje que esos hombres predicaron. Ten mucho cuidado. Hoy tengo un tema que quiero compartir con ustedes, esperando en el Señor que sea de muchísima, pero muchísima edificación. Sácale provecho a la palabra. El tema de esta bendita hora, no sé a qué hora vayas a escuchar este mensaje, si va a ser de día, de noche, porque estamos pues a nivel mundial con estas plataformas de las redes sociales. Así es que sácale provecho. El tema es el siguiente: las consecuencias del pecado. Anótalo. Anótalo, porque esto jamás te lo va a explicar el diablo. Esto no te lo va a decir el mundo. Cuando la gente está siendo tentada a cometer pecado, se ciega y solo ve el placer del pecado, el deleite del pecado, lo lindo que será estar con esa mujer que estás deseando que no es tu esposa. Cuando estás al borde del adulterio y te sientes bien cuando esa persona te coquetea, te enamora, te habla y no tratas de hacer un alto, de meditar, de pensar las consecuencias, la vergüenza que eso te traerá, el dolor, la humillación. Porque el diablo, después de que te hace caer en pecado, se convierte en tu acusador, te señala. Piénsalo bien. Que este tema sea un momento de profunda reflexión para tu vida. No corras, no tomes decisiones a la ligera. Dale una oportunidad a Dios que te hable. No cambies el mensaje, no te salgas del mensaje. Aguanta, porque hoy va a haber palabra de Dios para muchos que están a punto de caer en un pecado. Personas que están siendo tentadas. Personas que están tomando decisiones equivocadas. Que le has abierto una puerta al enemigo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo escribiendo la carta a los hermanos de Éfeso. Capítulo 4, versículo 27. Pablo decía: ni deis lugar al diablo. Cierre toda puerta. Toda puerta donde el enemigo esté entrando para hacerte caer en pecado. Sé inteligente. Si has dejado de orar, empieza a orar. Si has dejado de ayunar, empieza a ayunar. Si has dejado de vivir una vida llena del Espíritu, consagrada, santificada, empieza con responsabilidad a vivir una vida cristiana verdadera. Hoy se está viviendo un cristianismo superficial, emocional,
religioso. No, usted no ve frutos. Usted no ve convicciones en la vida de los cristianos de hoy. Solo emocionalismo. Y con cualquier tentación fracasan en este camino. Necesitas echar raíces. Fundamentarte en la palabra. Empezar a crecer espiritualmente y en el conocimiento de la bendita palabra de Dios, para que nadie te engañe. Hoy hay demasiado niño espiritual. Las iglesias están repletas de cristianos carnales. Y usted me dirá, pastor, pero en mi iglesia profetizan. Mire, muchas de esas iglesias que tienen apariencia de ser celosos de la sana doctrina o celosos de la santidad. Mire, ahí es donde más contienda usted mira, más pleitos. Viven todo el tiempo divididos en disensiones, en divisiones, lamentablemente. Y yo le voy a decir algo, que una persona que conoce a Dios y que sirve a Dios es diferente hasta en su forma de hablar, en su conducta, en su comportamiento, en su forma de vestir, en la forma en que predica y sobre todo en la forma en que vive. El mejor mensaje no es el que se predica con un micrófono, es el que se predica con tu vida. Por eso yo le digo a los predicadores, predícame con tu testimonio, predícame con tu vida, convénceme que el mensaje que tú predicas viene de parte de Dios, pero demuéstramelo con la vida cristiana que tú llevas. No me lo digas simplemente con el micrófono, predícamelo con tu testimonio. Pero vamos al tema, las consecuencias del pecado. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Esto es impactante. ¿Sabe? He tomado estos pasajes de las Escrituras porque muchas veces pensamos que porque yo soy pastor, yo soy predicador, Dios me usa o Dios me usaba, pensamos que el enemigo no te puede destruir. Cuidado. Entre más Dios te use, humíllate más. Entre más Dios te levante, conságrate más. Vive más apartado del pecado. Vive completamente apartado del pecado. Vive cerca de Dios cada día. Agárrate de Dios. Porque el diablo no le interesa a los cristianos carnales, a los problemáticos en la iglesia. El diablo odia a los hombres llenos del Espíritu Santo, los hombres que predican la palabra. La batalla del enemigo no es contra aquellos que causan problemas en la iglesia. No es con los cristianos que están sirviéndole a Dios a media. Mire cómo están las iglesias liberales hoy en día, con miles de personas en sus templos. Miles y miles y miles. Pero busque una iglesia que quiera vivir la palabra. Busque un hombre que quiera vivir lo que dice el evangelio. Y usted va a ver que son luchas enormes las que está llevando. Se le levanta el enemigo, se le levantan en la iglesia. Como dijo el gran apóstol Pablo, en peligro de la dominación, en peligro de falsos hermanos. Y eso lo dijo Pablo. Pero escuche lo que dice aquí en este libro sagrado. David era el dulce cantor de Israel, el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, el profeta, el rey más grande que tuvo Israel. Ese era David. ¿Qué le pasó a David? Es por eso que te digo hoy, no te descuides. Piensa por un momento las consecuencias que te traerá el pecado.
No te dejes ir por esa tentación que estás teniendo. Por eso lindo que te presenta el diablo. Ten mucho cuidado. Escucha bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Notó algo ya? En el tiempo que los reyes salen a la guerra, pero David no fue. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, mire lo que hace la palabra de Dios. Recalca una y otra vez. Pero David se quedó en Jerusalén. Cuidado con la ociosidad. Cuidado con el descuido. Cuidado con esas palabritas. A mí el diablo no me bota. Eso le pasa a fulano. Eso pasa por allá. Cuidado. Que son muchos los que están cayendo de la gracia de Dios, incluyendo pastores, evangelistas, predicadores, hombres usados tremendamente por Dios. Están cayendo en adulterios, en fornicaciones, en pecados de avaricia, porque a veces pensamos que el pecado solamente es adulterio y fornicación. No, hay gente que se ha enamorado de lo material. Tienen una avaricia aquí metida en el corazón y están predicando el evangelio de la prosperidad. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. También eso es desagradable ante los ojos de Dios. Cuidado. Hay demasiada ociosidad hoy en día. Mire cómo están hoy los predicadores, los cristianos en general, atados a los celulares. Pasan horas y horas y horas chateando, texteando, metidos viendo cosas que no edifican. Los cristianos de hoy no oran. Los cristianos de hoy no se consagran. No tienen intimidad con Dios. Los predicadores de hoy, usted los oye predicar y usted abosteza, se duerme en los cultos. Porque no hay poder de Dios. Los endemoniados cantan con nosotros en los templos. Y los demonios no se manifiestan porque se sienten cómodos. Mire, hermanito, donde no está Dios, el diablo hace fiesta. Donde no está Dios, el diablo destruye familias, destruye hogares, destruye iglesias completas. Es lamentable todo lo que estamos viendo. No estamos prestando atención a las consecuencias que nos traerá el pecado al cual estamos abriendo las puertas de par en par. Mucho cuidado. David estaba cometiendo unos errores garrafales. Estaba entrando en un estado de ociosidad. La ociosidad te lleva a dejar de orar, a dejar de congregarte, a dejar de buscar a Dios. Deja de leer la palabra. Y por eso es que sigues a cualquiera. Porque te falta el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Y la Biblia dice claramente, pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí viene la oferta de Satanás, bien planificada. El diablo trabaja fino. Satanás nunca te tentará con algo que no sea atractivo para ti. El diablo conoce tus debilidades. Sabe por dónde te puede llegar para destruirte, para hacerte caer en pecado. Fortalece tus áreas de debilidad. Habla con Dios.
y tú eres consciente dónde están tus debilidades, deberías fortalecerlas, entregarlas en las manos de Dios. Decirle a Dios, este es mi problema. Por ejemplo, hay gente que no pueden abrir una computadora, un celular. Inmediatamente sienten la tentación de ver pornografía. Esa es tu debilidad y el diablo lo sabe. Por eso es que te tiene a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en lugar de estar orando, estás viendo pornografía. El diablo te atacará por esa debilidad que tú tienes. Y te voy a decir algo. Son cientos de miles de cristianos. No estoy hablando del hombre sin Dios, porque el hombre sin Dios no es salvo. Estoy hablando de cristianos que están dentro de la iglesia. Líderes que están dentro de la iglesia. Que lamentablemente, si no te pones a cuentas con Dios, terminarás en el infierno. Te perderás. Yo quiero avisarte en este día. El cristianismo no es una práctica religiosa. Es una relación con Dios. Es un estilo de vida. Los cristianos debemos de ser diferentes. Vivir de una manera muy diferente a como vive el mundo. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Debemos de ser personas con buen testimonio. Amados hermanos, las consecuencias del pecado traerán mucho dolor en los últimos años. Porque yo veo que hay una decadencia. Si las cosas no cambian, veremos cantidades de cristianos cayendo en pecado, al grado que en este momento el adulterio ya se tomó como algo normal dentro de nuestras congregaciones. Ya no es pecado. Dios te entiende. Ya ustedes no se amaban. El hombre deja a la mujer y se busca a otra. Y por allá tranquilamente se reconcilia y sigue predicando y sigue cantando y sigue en el pastorado y sigue evangelizando como si nada. Si te mueres en esa condición, caerás en el infierno un día. No digas que no te lo predicaron, porque yo no te esconderé la verdad, te lo digo con amor. Pero tienes que cambiar. Si no, las consecuencias serán terribles. Terribles. Yo siento que Dios nos está avisando. Las cosas no están bien. Las cosas se están tomando un rumbo muy peligroso. David cometió el error de entrar en un estado de ociosidad. Se quedó en Jerusalén. Y dice la Biblia. Y sucedió un día. Preste atención, porque ese día va a llegar. Al diablo no le interesa esperar 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 15 años, 30 años. Si un día te va a hacer fracasar. Es un enemigo que tiene paciencia y te va probando poco a poco a ver qué es lo que te gusta. Por eso, escúchame bien lo que voy a decir. Esos hermanitos que les gusta ir a la iglesia a solo andar detrás de las hermanas y solo detrás de falda. Y todo el tiempo es cerca de las hermanas. Y viendo a las hermanas de la cabeza hasta los pies. A ti lo que te está controlando es un espíritu de lascivia. Ten cuidado. Vas a fracasar. Para ese jueguito. A la iglesia vete a buscar a Dios. A consagrarte. Si estás soltero, pídele a Dios que te dé una esposa. Y hónralo. Pon en alto este bendito evangelio. Haz las cosas bien. No pongas en riesgo tu salvación. El enemigo le está planificando a muchos
el día de su destrucción. Porque ese día va a llegar. El diablo no está contento de verte en la iglesia alabando a Dios, de verte lleno del Espíritu Santo, con una familia estable, sirviendo a Dios con integridad. Eso no le agrada al enemigo. Por eso la Biblia nos manda a nosotros: velad, pues, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, dice la Biblia, a quién devorar. Que el Señor lo reprenda en el poderoso nombre de Jesús. Escucha bien. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Escuche atentamente a cada palabrita de a dónde viene David. Venía de estar durmiendo, se levantó de su lecho, en el día, durmiendo en el día. Dios hizo la noche para descansar. En el día ponte a buscar a Dios, a trabajar, a hacer algo para Dios. Pero David dice aquí que sucedió ese día, que al caer la tarde, ¡qué descuido tan grande! Se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y oiga bien, una persona que empieza a tener una decadencia espiritual, una persona que deja de buscar a Dios genuinamente, deja de orar, deja de consagrarse, deja de estar haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Mire lo que ocurre aquí. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todas esas cositas, tómelas en cuenta. El diablo nunca te va a tentar con algo que no te agrade. El diablo no te va a mandar una viejita de 90 años. El diablo no te va a mandar algo que no sea atractivo a los ojos. El pecado te entra por los ojos. Aquella mujer era hermosa, dice la Biblia. Hermosa. Y no dice simplemente hermosa, dice que era muy hermosa. David ya andaba en la carne. David había caído en un descuido espiritual. Así como muchos de los que me están oyendo en este momento. Has empezado a ver la mujer de tu prójimo. Has empezado a codiciar la esposa de tu hermanito que está en la iglesia. Saque esa suciedad de tu mente y de tu corazón. Nunca tal abominación hagas delante de Dios. Nunca. Piensa en las consecuencias del pecado. David solamente se había quedado con la hermosura de aquella mujer, pero no se había puesto a meditar en las consecuencias del pecado. Y eso es lo que le está pasando a cientos de personas hoy en día. Y por eso estoy predicando esta palabra. Para que no fracases. Para que tú no digas, Dios no me habló. Para que tú no digas, no me llegó la palabra que yo necesitaba. Porque mucha gente después de que fracasaron dicen, si Dios me hubiera hablado. Si el predicador hubiera dicho algo en el mensaje, pues hoy te lo voy a decir. Para que no tengas excusa. Para que no digas que Dios no te habló a tiempo. Para que tú no digas, yo fracasé porque no hubo una palabra, porque no hubo un consejo, porque nadie me advirtió, porque nadie me dijo lo terrible y horrendo que eran las consecuencias del pecado. Y yo te voy a decir algo. Y presta atención a lo que voy a decir. Nadie, escúchalo, nadie fracasa en este camino sin que Dios no le haya hablado primero. Nadie. Toda persona que cae en un pecado, Dios siempre le ha advertido, le ha hablado de muchas maneras. A través del pastor,
a través del predicador, a través hasta de los inconversos, que a veces se acercan al cristiano y le dicen: te noto diferente, veo que no eres el mismo que era antes, ya no alabas a Dios, ya no te veo orando, veo que con facilidad te enojas, pierdes el control de tu carácter, señales que te has descuidado espiritualmente, y hasta el impío se fija que ya no eres el mismo. Ay, si tú tomaras en cuenta esas palabras. Dios es hablando muchas veces a nuestra vida. Muchas veces Dios agota todos los recursos. Porque te lo repito, nadie fracasa sin que antes Dios no le haya hablado. Y te lo voy a probar aquí con las Escrituras. Y presta atención para que veas que Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo. Y así no tienes excusa. Medita por un momento. Las consecuencias de tu pecado te van a llevar a la desgracia. Van a destruir tu familia, la iglesia. Piensa en tantas cosas terribles que te van a venir. Mira, escucha esto. Después de que David miró a aquella mujer bañándose y que era muy hermosa, David es tentado. Y los pecados sexuales no se les enfrenta, se les huye. Pablo se lo dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo provocaba que se acostara con ella? Huyó. Si te quedas, vas a caer en pecado. Un hombre y una mujer que están siendo tentados con un pecado sexual, si no lo cortas y no sales huyendo, vas a terminar cayendo en ese pecado. Y olvídate que diga: yo soy fuerte, yo tengo muchos años, yo tengo experiencia. No, escapa, huye, sal corriendo. Sé sabio que las consecuencias de ese pecado son satánicas, infernales, destructivas, dañinas. Han traído mucho dolor a la iglesia, a las familias y a la persona que lo comete. Dice la Biblia en el verso 3: envió David a preguntar por aquella mujer. Ya David no se quedó solamente con la tentación que le había entrado por sus ojos. Ahora da el siguiente paso. Envió David a preguntar por aquella mujer. Todo empieza con un textito, con un texto, una broma, un jueguito. Ay, qué linda se ve. Qué bien le queda ese vestido, hermanita. Oiga, usted tiene un buen cuerpo. Así empiezan las cosas. Me encanta cómo le queda ese traje, hermano. No se lo diga a él. Dígaselo a su esposo o a su esposa. Pero deje de andar diciéndole esas cosas a los hermanos o hermanas de la iglesia, excepto a su esposa o a su esposo. Hay que ser respetuoso. Hay que mantener una línea de respeto dentro de la iglesia si quieres conservarte como cristiano verdadero. Esos cristianos que todo el tiempo andan halagando a todas las mujeres o a los hombres van a terminar en pecados sexuales. No lo tomes a broma. Escucha bien. Envió David a preguntar por aquella mujer. Ya David dio el siguiente paso hacia el fracaso. David no estaba midiendo las consecuencias que le iba a traer el pecado. Y oiga bien lo que dice la Biblia. Y le dijeron, porque Dios habla, Dios usa la boca de la gente también. Dios habla de muchas formas.
Dios habla a través de su palabra. Dios puede usar un verdadero profeta, no de esos charlatanes, verdaderos profetas. Dios puede hablarte hasta por un humilde siervo de Dios, hasta por un niño, por un anciano. Solo presta atención. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Más claro no se te puede hablar. Más claro Dios no le podía estar hablando a David. Allí habían luces rojas. Allí había un aviso de Dios. Por eso te dije, nadie fracasa sin que Dios no le haya hablado primero. Nadie. Pero cuando el ser humano se ciega, cuando el ser humano está obsesionado en su pecado, en esa carnalidad, en ese deseo morboso, sexual, lascívico que hay en la vida de muchos. Porque de estas cosas se mueven dentro de las iglesias, hermano. Lamentablemente. Dios te ha estado hablando. Tú que me escuchas, Dios te ha estado hablando. Así como le habló a David. Dios te está avisando. Presta atención. Cuando le dijeron a David: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Le están diciendo a David: esa mujer es casada. Es mujer de Urías Eteo, David. Cuidado. Cuidado, David. Esa ya es una mujer comprometida. Está en matrimonio con ese hombre que se llama Urías Eteo. Era como diciéndole Dios en su amor y misericordia: ten cuidado. Ten cuidado que vas a fracasar. Ten cuidado que vas a cometer un pecado vil. Dios en su amor siempre hablando. Oh Dios bendito, deja que Dios te hable hoy. Deja que Dios trate con tu vida, entiéndelo. Entiéndelo, por favor. No cometas ese adulterio, no cometas esa fornicación. Para ese texteo, para esas llamaditas de noche. Para esas citas que tienes a ocultas, en el trabajo, en la misma iglesia, a escondidas, diciendo que vas a ir al supermercado y te vas para otro lado, diciendo que vas para el trabajo y lo que tienes es una cita con un hombre, con una mujer. Cuidado, Dios te está avisando. Abre los ojos, que las consecuencias del pecado son infernales. Para ese jueguito. Si has empezado a sentir atracción hacia otro hombre que no es tu esposo, o hacia otra mujer que no es tu esposa, tírate de rodillas a llorar amargamente y pídele ayuda al Espíritu Santo. Pídele ayuda a Dios. Que Dios te está hablando hoy, así como le habló a David. Porque era Dios que le estaba hablando a través de aquel mensajero. Cuando ese mensajero le dijo a David: esa es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Era Dios usando la boca de aquel hombre para avisarle a David que estaba a un paso de cometer un grave pecado delante de la presencia de Dios. ¿Qué le pasó? Si este era el dulce cantor de Israel, este era un profeta de Dios, este era un hombre que tenía el Espíritu Santo, era el rey más grande, era un hombre que Dios lo había separado, que Dios lo había ungido. Y por eso hoy yo te digo: no te escondas en tu pastorado, en tu llamado. No te escondas porque eres profeta, porque eres predicador. Escóndete en la presencia de Dios. Oye la palabra. Aleluya. No digas: a mí el diablo no me va a botar. Deja de estar jugando con el pecado. Deja de estar tomando las cosas con liviandad. Empieza a ser responsable, serio. Ponte serio en este camino. Necesitamos más hombres de integridad. No de apariencia, de integridad. Hombres que son santos cuando nadie lo ve. Hombres que se guardan para Dios
cuando andan en la calle, cuando van a otros países donde nadie los conoce, pero guardan su integridad, su testimonio, una vida de rectitud que vale la pena delante de Dios. Piensa por un momento que vas a echar a perder lo que te ha costado quizás 20, 30, 40 años de ministerio. ¿Cuántas lágrimas no has derramado? Y tú que estás casado, esposa, esposo, piensa en todos esos hijos que tienes. Dios te ha bendecido con una hermosa familia. Piensa por un momento en las consecuencias del pecado. Dios te está hablando a tiempo, te está avisando, te está llamando la atención. Escucha bien. Y dice la Biblia, escucha esto porque esto es doloroso. David hizo caso omiso a lo que le dijeron. Es lamentable cuando usted ve cristianos dentro de la iglesia, sentados en las sillas, en las bancas de la iglesia, oyendo el mensaje de la palabra, oyendo a su pastor predicar, oyendo al predicador, al evangelista, al maestro, y ellos ignorando todo lo que Dios dice. Se ponen a estar chateando en medio del culto. No prestan atención a la palabra. Así estaba David. Estaba cegado. Así hay muchos hoy en día, cegados. Sí, está cegado porque estás pensando en el placer que te traerá el pecado. La carne. El momento de placer carnal que vas a tener. Y eso te ha cegado el entendimiento. Deja que Cristo hoy te quite la venda. Y empieces por un momento a pensar con la cabeza fría en las consecuencias que te traerá el pecado que vas a cometer. No importa el pecado que sea. Piénsalo por un momento. Un hombre compartía hoy conmigo en una llamada telefónica. Y me dijo, me contó cosas tremendas. Me dijo, hoy me siento atormentado, me dijo. Porque llegó un momento, me dijo, que yo empecé a maldecir a Dios, a maldecir a Jesús y a maldecirlo a usted, me dijo, como pastor. Yo lo maldecía a usted. Me lo dijo hoy en una llamada telefónica. Yo lo maldecía. Pero de momento me cayó una llamada de una persona que yo nunca he conocido. Y me dijo estas palabras: para de maldecir a ese hombre ungido por Dios, porque te voy a cortar. Y en ese momento me dijo, yo dije, wow, Dios me va a quitar la vida. Eso me lo contó él a mí. Y me dijo, yo quiero irme para allá, donde usted pastorea, y congregarme con usted mejor. Yo le dije, vente, mi hijo, vente, que te vamos a ayudar. Me dijo, yo estoy viviendo un tormento, porque a veces no medimos las consecuencias de lo que nos va a traer el pecado. ¿Qué le pasó a David? Un hombre con tanta sabiduría de Dios, que usted lee el libro de los Salmos, y eso es impresionante cuando usted lee el Salmo 23, escrito por David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dónde está ese hombre ahora? ¿Por qué cayó el dulce cantor de Israel? Porque cerró su corazón a la voz de Dios. Cerró su corazón a la palabra, al mensaje que Dios le estaba dando a través de aquel mensajero. Porque fue Dios, hermanito, es Dios. Es Dios el que nos habla de muchas maneras.
a través de sueños, a través de la palabra, a través de un hermano. Que de uno dice que casualidad. No hay casualidades. Es el amor de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Verso 4. Y envió David, escuche bien esto, mensajeros, y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire, hermanito, a mí me causa hasta dolor. Cómo David cayó en este pecado tan vil y no tener ni tan siquiera remordimiento. No sentir ni tan siquiera dolor en pensar, me ha acostado con la mujer de Urías Eteo. ¿Cómo es posible? Me he convertido en un monstruo, en un depravado. No soy lo que Dios quiere que yo sea. David no pensó en nada. El pecado ciega a los seres humanos, porque nunca meditan en las consecuencias. Por eso hoy estoy compartiendo esta palabra. Quiero que medites en las consecuencias del pecado. Que lo hagas con reflexión, con una mente lúcida. Detente. Ponte a meditar. No mires el momento de placer. Mira lo que viene detrás de eso. Será horrendo. Porque la Biblia dice que el pecado del adulterio no quedará impune. En otras palabras, no quedará sin castigo. Es una mancha que no te la vas a poder quitar. Es una vergüenza que vas a tener que vivir cargando el resto de tu vida. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienes de eso? ¿Qué necesidad que después no pueda ver a alguien a la cara con libertad? Sino que siempre estarás con aquel temor, aquel miedo. Que alguien destape tu pecado. Es impactante lo que dice esta palabra. Y envió David mensajeros y tomó y vino a él y durmió con ella. Escúchelo. Esa palabrita durmió con ella. Es que David tuvo relaciones ilícitas con aquella mujer que era la esposa de Urías Eteo. Yo no sé lo que pasa, hermano. Yo no sé por qué el ser humano tiene que caer tan bajo y no sentir ni dolor cuando le está destruyendo la vida a otro ser humano. No entiendo la verdad. Pero yo una cosa te digo. Prepárate para las consecuencias. Prepárate. Porque será terrible. Será terrible. Estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego y vas a arder. Te vas a quemar. Cuidado. No juegues con el pecado. Vas a arder. Te va a traer consecuencias. Y nunca digas que Dios no te advirtió. No, no lo digas. Hasta ese momento, David pasó una noche de placer. David se dio el gusto de tener en su cama una mujer muy hermosa, pero que no era de él. Pero Dios no lo estaba pasando por alto. Dios no iba a tomar livianamente, porque en este camino, escúchame, no hay niños preferidos.
Aquí no importa el título que tú tengas. Seas pastor, doctor, teólogo, evangelista, lo que sea. En este camino Dios no tiene niños preferidos. El que cometa pecado sufrirá las consecuencias del pecado. Por eso yo quiero predicar esta palabra. Advertir al pueblo. Porque es necesario que empecemos a advertir. Hay demasiado desorden dentro de las iglesias. Demasiado pecado de toda clase. Demasiadas contiendas, pleitos, divisiones, chismes, adulterio, fornicaciones, mentiras, robos, avaricias, lascivias, inmoralidades de toda clase, lesbianismos, homosexualismo, de todo. El pecado está llegando delante de la presencia de Dios y tendrá consecuencias. La gente piensa de que Dios está pasando por alto. No, no. El pecado traerá consecuencias terribles. Habrán lágrimas, habrá llanto. La ira de Dios alcanzará al hombre. Cuando el pecado llega delante de la presencia de Dios, provocamos la ira de Dios porque es justo y no tolera el pecado. Y te lo repito, Dios no tiene niños preferidos. No te escondas detrás de un púlpito. No, te va a alcanzar el Dios de esta palabra. Te va a alcanzar. Te lo digo con la palabra. Proverbios 28:13 dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará. Aunque ore, aunque ayune, aunque vigile, haga lo que haga, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si has pecado, corre. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Humíllate. Así como fuiste valiente para cometer tu pecado, sé valiente para humillarte. No seas cobarde. Humíllate delante de Dios. David había disfrutado su pecado, pero Dios no tiene niños preferidos. Dice la Biblia, verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahí se le terminó el gozo. Empezó a temblar la tierra donde estaba parado. Se le terminó el jueguito. Betsabé quedó embarazada de aquel adulterio. Aleluya. Y ten cuidado que las personas, si no se arrepienten a tiempo, un pecado te lleva a otro pecado y a más pecado y a más pecado. Ten cuidado. Si ya le fallaste a Dios y no corres al altar a arrepentirte, vas a empezar en una caída sin fondo. Y vas a empezar a hacer cosas abominables delante de la presencia de Dios. Porque Satanás toma el control. El diablo tomó el control de David. Y David empezó a planificar cómo encubrir su pecado. Él no medía las consecuencias. Él lo que le importaba era tapar su pecado. Mandó a llamar a Urías Eteo. ¿Cuál era el propósito? Que Urías Eteo se fuera a su casita, durmiera con su mujer y decir que el hijo no era de David, sino de Urías Eteo. Mire cómo es el diablo de sucio, de engañador, de mentiroso. Nunca le crea sus engaños. Oye, palabra de Dios. Yo sé que el tiempo se me ha ido, pero la Biblia dice que David terminó
mandando a matar a Urías Eteo. No solo cometió adulterio, se convirtió en un hombre hipócrita, mentiroso, desleal, cruel, engañador, asesino. ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios llegara tan bajo? Porque así es el ser humano. Mientras busque a Dios, es lo más lindo que hay en esta tierra. Pero el día que te sueltas de Dios y te vas al pecado, te vuelves como una bestia, un ser irreconocible. Por eso yo tengo un dicho personal. Yo no confío casi en nadie, sino solamente en un hombre temeroso de Dios y viviendo en santidad y viviendo esta palabra. Fuera de ahí, aunque dance, aunque brinque, aunque profetice, aunque resucite muerto, aunque haga milagros, no me convence. Solo si vive esta palabra. Las consecuencias del pecado son terribles. David no las midió. Tocó fondo hasta que Dios levantó un profeta llamado Natán. Y bendito sea Dios que David tenía un pastor, un profeta frente a él que no le temblaba la mano ni le tenía miedo al rey. Y era de esos predicadores que predicaban la palabra que Dios les daba. Ese fue Natán. En el capítulo 12 de la Biblia dice que Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Le contó una parábola. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino un hombre rico, y éste quiso tomar de sus ovejas y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para aquel caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Cuando David está escuchando esto, escuche bien esto, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, porque así, exactamente así son las personas cuando andan mal delante de Dios. Solo ven los defectos ajenos y son buenos para condenar a otro. Son buenos para señalar a aquel y aquel. Pero cuando se trata de ellos, quieren que todo el mundo tenga misericordia. Y David lo que no se daba cuenta es que él mismo estaba decretando su castigo. David dijo, el que tal hizo merece la muerte. Pero entonces dice la Biblia en el verso 7, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y oiga las palabras que Dios le dice. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué te pasó, David? ¿Por qué tuviste en poco esta palabra? Amados hermanos, las consecuencias del pecado son terribles. Terribles. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, le dijo Dios, aquí vienen las consecuencias. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto
me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas. Escuche, yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esas son las consecuencias del pecado. Y si usted va a 2 de Samuel, capítulo 16, allí va a encontrar usted que su hijo Absalón tomó las mujeres de su padre a la luz del día para acostarse con ella. Porque lo que tú siembras es lo que tú segarás. Hermanos de mi alma, el pecado tiene consecuencias. Piénsalo, reflexiona, recapacita, no te ciegues. En este momento tienes una gran oportunidad. Si estás siendo tentado, ponte en este momento en las manos de Dios. Si ya caíste en pecado, ve al altar a llorar amargamente, reconcíliate y habla con tu pastor para que te pongan una disciplina de acuerdo a la Biblia y pueda ser restaurado. Pero para ese jueguito con el pecado, porque vas a tocar fondo y las consecuencias serán terribles. Quiero orar por ustedes, aquel que quiera aceptar, reconciliar, aquel que está quizás ya llorando amargamente, sabiendo que necesita la ayuda de Dios. Es tu día. Dios siempre te habla a tiempo. Aprovéchalo. Haz esta oración conmigo, con todo el corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que estoy siendo tentado, Padre. Ayúdame, perdóname, límpiame con tu sangre. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento, me duele profundamente. Siento asco haber pecado contra ti. Perdóname. Quiero que me regeneres, que me cambies y que me hagas una nueva criatura para la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque has llegado a tiempo. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Hoy te pido que me restaures. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todas esas personas que están aceptando y reconciliando. Señor, límpialas con tu sangre. Libértalas de toda esclavitud de pecado, de toda atadura demoníaca en el nombre de Jesús. Te ruego también que levantes esas personas que están enfermas o aquellos que han caído en una enfermedad a causa de su pecado. Ten misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido. Glorifica tu nombre, Padre mío, para la gloria y honra tuya. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y está orando por ustedes. Predico esta palabra con pasión y amor, pero con un deseo infinito de que miles de almas sean salvas y restauradas. Eso es el fin y el propósito, y que toda la gloria sea solamente para Dios. Así que muchísimas gracias por haber estado conectadito con nosotros durante todo este mensaje. No olvides compartirlo, porque a lo mejor alguien lo necesita escuchar también. Gracias por hacerlo. Compártelo, suscríbete, deja tu comentario, pero que siempre sea para darle la gloria a Dios. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.